Continuando con el curso de Java, vamos a ver qué es un algoritmo. Algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones. ¿A qué se refiere con esto? Que tenemos varias líneas o varias instrucciones, las cuales tienen un determinado fin, no van a ser infinitas, que permiten encontrar la solución a un determinado problema. Todas estas van a tener un inicio, un fin, y el proceso que realicen es con el fin de solucionar un determinado problema. Ahora bien, para esto se utilizan lo que es los diagramas de flujo, en donde se utilizan figuras, como vemos que en este caso la primera sería, tanto la primera como la última sería para indicar el comienzo o la finalización de un programa. Ahora, la que está en segundo lugar es para la entrada y salida, que es donde se representa un proceso de introducción o salida de datos cuando se pide al usuario que ingrese, por ejemplo, la edad, el nombre y otros datos personales o cualquier cosa. Ahora, el que está en tercera posición es donde se realiza el proceso, es donde se realizan todas las operaciones. Podemos ver en nuestra imagen que todas estas figuras están unidas mediante línea, lo cual nos indica que así se va a ir ejecutando nuestro programa desde el inicio hasta el final. También en donde hay un rombo es una decisión, es cuando se le pregunta al usuario o dentro del programa tenemos un tipo de condición el cual implica una comparación lógica entre si es verdadero realiza una cosa y si es falso realiza otra cosa. Ahora, cuando realice la entrada, ahí podemos ver que en una de las dos opciones va a llegar al final. Aquí tenemos una breve descripción de lo que les acabo de decir, que tenemos, como vemos, la primera figura y la última son las similares, que representan el inicio y el fin. Tenemos la entrada de datos que ingresa el usuario, las operaciones y la salida de datos. Esa figura que está ahí, en donde se representa la S, es para la salida de datos, para mostrarle al usuario sus resultados a los diferentes problemas que nos presentan. Bueno, ahora un ejemplo más usual con el cual podemos representar el algoritmo sería, en este caso, si la lámpara no funciona dentro de nuestra casa, alguna lámpara no está funcionando, entonces, como podemos ver, aquí nos muestra un rombo que era donde nos daba una pregunta, una comparación lógica, y aquí me va a decir está enchufada, y dependiendo lo que el usuario responda, entonces si está enchufada, entonces va a realizar otra pregunta. En cambio, si no está enchufada, tendría que enchufarla y se acabaría el programa. Ahora, si está enchufada y aún así no funciona, entonces el foco está quemado, realiza esa interrogante. Ahora, con eso también tiene dos posibles respuestas,
que si el foco está quemado, va a reemplazar el foco y con esto ya funcionaría y fin del programa. Ahora, si no está quemado el foco, tendría que cambiar toda la lámpara. Así es como se estructura en sí el algoritmo. Como vemos aquí, tenemos un inicio, tenemos un fin y las instrucciones tienen un cierto límite, o sea, no van a ser infinitas y se estructuran lógicamente. Dependiendo las condiciones, se realiza las distintas actividades u operaciones. También podemos tomar como otro ejemplo la resolución o el cálculo del área de un triángulo cualquiera, no uno en específico. Para esto, si nos ponemos a pensar, requeriríamos lo que es la base y la altura, puesto que si nos fijamos en la fórmula del área de un triángulo, es base por altura sobre 2. Como este programa va a ser un poco dinámico, digámoslo así, entonces va a calcular el área para cualquier triángulo que pongan, no solo uno en específico. Entonces necesitamos pedirle al usuario que nos ingresen estos valores. Entonces, dentro de nuestro algoritmo iniciaríamos y le mostraríamos por pantalla lo que se considera escribir por pantalla o imprimir, que el mensaje que introduzca base. Al momento que el usuario introduce la base, cualquiera que ésta sea, nosotros dentro del programa vamos a leer lo que el usuario introdujo. Lo mismo hacemos con la altura. Ponemos mostrándole al usuario un mensaje que me diga introduzca la altura. Leemos la altura y ahora realizaremos las operaciones en el cuadrito respectivo. Aquí aplicaríamos la fórmula en donde multiplicamos la base que nos ingresó por la altura que nos ingresó, dividimos esto para 2 y esto le asignamos con un nombre que sería el área. Entonces, antes de finalizar el programa, nosotros le mostramos al usuario un mensaje que diga el área del triángulo es, y allí le ponemos el resultado que salió de la operación o de la fórmula, y con esto finalizaríamos el programa y resolveríamos el problema que se nos presenta. Así, entonces, de igual manera pasaremos a ver lo que es el pseudocódigo y cómo se relaciona o se pasa de lo que es un algoritmo a pseudocódigo. El pseudocódigo es la técnica que permite expresar la solución de un problema mediante un algoritmo, o lo que decíamos antes, una serie de instrucciones ordenadas, finitas, para la resolución de un problema. Es el conocido como falso lenguaje. Es conocido como falso lenguaje debido a que no es realmente programación en sí, sino que está entre lo que es lo que vimos anteriormente, las instrucciones que decían escribir o mostrarle al usuario, leer, todo eso. Eso en sí está más en el lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos. Y lo que es en sí la programación ya es solo códigos. Este lenguaje está en la mitad de los dos. Es para
tratar de introducirse a lo que es el código. El lenguaje es simplificado entre el programador y la máquina. Ahora, la estructura para realizar el pseudocódigo es la siguiente. Contamos con lo que es la cabecera y el cuerpo. Dentro de la cabecera tenemos el programa en sí, el nombre del programa o el proyecto que estemos realizando, que en este caso es suma. Bueno, en este caso el algoritmo a realizarse es introducir dos números enteros y realizar la suma. Bueno, por eso ponemos denominando el nombre de suma. Ahora, tenemos unos conceptos en donde entran los tipos de datos, que serían las constantes y las variables, que vamos a ver más luego. También dentro de nuestro cuerpo es donde va a dar inicio del cuerpo y vemos algo similar a lo que hacíamos anteriormente. Escribir, que sería mostrarle al usuario por pantalla, introduzca el primer número y le especificamos que sea entero. Leemos ese número. Ahora ponemos escribir, que introduzca el segundo número, y con esto realizamos la operación de la suma y le mostramos finalmente el resultado. Entonces cumplimos lo que es el inicio, todo esto de aquí, desde donde ingresa donde pide el primer número hasta el resultado, serían las instrucciones, y finaliza el programa. Ahora, los tipos de datos que teníamos dentro de la cabecera, que son las constantes y las variables. Entonces tenemos como los tipos de datos, que es la propiedad de un valor que determina qué valor puede tomar, qué operación se le puede aplicar y cómo es representado internamente por el computador. En este caso, como tipo de dato tenemos los más usuales, que serían números enteros. En el caso del ejemplo que utilizábamos, que introducía números enteros, números reales, en donde incluyen decimales, imaginarios y un montón de números. Texto, que son los que más se utilizan. Hay otros tipos de datos como boolean, que serían verdadero y falso. Entonces, en el tipo de dato de números enteros, en este tipo de datos solo me va a permitir almacenar números sin ningún decimal: el 1, el 2, el 3, el 100. En cambio, en números reales yo puedo almacenar 1.5, 10.1, así. En cambio, en texto puedo poner nombres, puedo poner la descripción. También iría en el caso de, se utiliza texto para definir lo que son las cédulas, puesto que el primer número a veces suele estar como 0, y si lo ponemos como un número entero, el 0 no iría dentro de mis datos. Sería, como la cédula consta de 10 números, entonces solo me quedaría con 9 números, porque como tipo entero, no, o sea, el 0, así le pongamos, no lo va a reconocer ahí. En cambio, de tipo texto, queda el texto ahí y no se va a mover el 0. Ahora, una variable, como vemos aquí en la estructura del pseudocódigo, tenemos dentro de los tipos de datos, bueno, tenemos los tipos de datos, y dependiendo de estos se define variables.
o también se utiliza las constantes. Las variables son estas que tenemos aquí, A, B y C. ¿En dónde? El tipo de dato ya sabemos que es lo que nos va a almacenar. Aquí sería entero, por eso le pedimos al usuario que nos ingrese números enteros. Y las variables serían A, B y C. Se consideran variables porque en la ejecución de nuestro programa los datos que ingresemos van a ir cambiando dentro de ellas. Son nombres en sí que les asignamos a nuestros datos. Entonces, la variable representa un valor numérico o de cadena. Numérico, dependiendo del tipo de dato, si es entero, si es decimal, o de cadena si es de tipo texto. El valor que almacene puede cambiar, pero el nombre sigue siendo el mismo. Bueno, al momento de iniciar mi programa, iniciar escribiendo mi programa, defino mis variables. Como teníamos en el ejemplo, A, B y C. Al momento de definir estas variables, lo que va a hacer es reservar un espacio de memoria en mi computadora por cada una de esas variables. Entonces, va a reservar un espacio de memoria y, bueno, en esta parte podemos ver la cajita, que sería el espacio de memoria en donde el que me reserva dentro de mi computadora. Lo que vamos a hacer es coger un dato y vamos a introducirlo en ese espacio de memoria. En este lado de acá vemos X. X es el nombre de mi variable. Pongámosle que hayamos definido a X como entero, tipo de dato entero. Entonces, el espacio que se me reserva para yo guardar los datos sería de tipo entero, por lo cual ingreso cualquiera de estos datos. Entonces, tengo el 5 aquí, lo ingreso dentro de mi espacio de memoria y quedaría con el nombre de X. Dentro de mi programa voy llamando X y se consideraría que es el número 5. Ya, pero por algún A o B circunstancia u operación, X realiza un cambio y ya sería 10. Entonces, el 5 que estaba se quitaría y se almacenaría un valor de 10. Para tener más en claro, en el ejemplo que ponemos, declaramos que sea de tipo entero A, de tipo entero B y de tipo entero C. Entonces, con estos nombres de las variables, primero le mostramos al usuario que nos ingrese el primer número entero. Entonces, ya ingresado el primer número entero, lo que vamos a hacer es leer el número entero. Si nos ingresa el 5, en este caso, el 5, lo que haríamos es leer y ese 5 almacenarlo en el espacio de memoria que reservamos para A. Entonces, al momento que yo llame a A, me va a retornar el número 5. De igual manera hacemos para introducir el segundo número. Me introduce el segundo número el usuario y leeríamos y le pondríamos asignando. Se llama asignación cuando igualamos. Ponemos B es igual a lo que el usuario ingresa. Eso nos daría sería el significado de esta línea. Entonces, se guardaría si ponemos aquí un 10 en el segundo número. Ese 10 se guardaría en B. Entonces, tenemos almacenado en A 5
y en B 10. Con eso vamos. Y en C el espacio de memoria aún está vacío porque aún no guardamos ningún dato. Entonces en esta variable le vamos a asignar lo que es A, que representaba 5, y B 10. Entonces 5 más 10, 15. Ese 15 le asignamos o le guardamos en el espacio de memoria reservado para C. Entonces, al yo mostrarle este mensaje con la variable C, lo que le va a decir, la suma es 15. Si nos damos cuenta que en el transcurso de nuestro programa, estos nombres van a ir cambiando de datos dentro de su espacio de memoria. Por ello es que se consideran variables. Ahora, ya se imaginarán que las constantes en sí serían los datos que dentro de nuestro programa, ya sea cualquier operación que realicemos, nunca van a cambiar. Tenemos una constante. Igual que la anterior, que una variable representa un valor numérico o de cadena. El valor que almacena no puede cambiar en el transcurso del programa. Por ejemplo, si utilizamos un nombre, utilizamos este dato que es de pi. Pi nunca va a cambiar el dato que es, o los números que es 3.1416. Bueno, eso nunca va a cambiar en el transcurso de nuestro programa. Si llegase a cambiar, ya no se consideraría como pi, sería una variable. Pi en sí nunca va a cambiar dentro de nuestro programa. En nuestra recta podemos ver una constante que es una línea recta. Siempre en el transcurso del tiempo nunca va a cambiar. Bueno, ahora vamos a realizar el pseudocódigo de un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Para ello debemos darnos cuenta que el área de un rectángulo se calcula mediante la fórmula de base por altura. Entonces, como aquí en la planteación del problema no nos dice que los datos deban ser ingresados por pantalla o ingresados por el usuario, entonces vamos a definir dentro de nuestro programa como constantes. Y este programa no va a ser dinámico, solo va a calcular el área de un rectángulo siempre que lo ejecutemos. Ya. Ponemos aquí, basándonos en la estructura del pseudocódigo, declaramos primero el nombre del programa. En el entorno ponemos especificando lo que son las constantes y variables. Las constantes, entonces, igual, tienen un nombre y tienen un número, tienen asignado ya un número. Entonces, aquí tenemos el tipo de dato también, número entero. Este nombre tiene un espacio de memoria, el cual está almacenado el número 3, que es un número entero. De igual forma, para altura, tiene un espacio de memoria para almacenar números enteros y tiene almacenado el 2. Al ponerle como constantes, estas no van a cambiar durante el programa. También se puede declarar variables con la asignación o poniéndole un número directamente desde el principio,
y luego en el programa irán cambiando. Bueno, ese ejemplo veremos posteriormente. Dentro de mi algoritmo voy a poner las instrucciones para calcular el área. El área en esta variable vamos a coger, como tenemos definido que en base está una constante que es 3, coge el 3, en altura está definido como 2, o está el número 2, entonces 3 por 2, 6. Ese 6 se va a almacenar en el espacio de memoria de la variable de área. Y con esto le mostraríamos al usuario el mensaje: el área del rectángulo es, y le ponemos con el área que calculamos. Hay que recalcar también que este es muy importante ponerle, puesto que si no sería como que el programa no está realizando nada. Imagínense que todo esto se realiza internamente. El usuario no ve todo esto. Entonces, el usuario viene, ejecuta el programa y no le muestra ni un mensaje, no le muestra nada. Y entonces diría que no sirve, no está funcionando. Por ello es importante ponerle los mensajes para que interactúe con el usuario. Al momento que el usuario venga, ponga ejecutar programa y le muestre el área del rectángulo es, si tenemos 3 por 2, 6. El área del rectángulo es 6. Entonces ahí ya el usuario ya se queda satisfecho porque el programa reacciona. Bueno, como les decía anteriormente, se debe prestar mucha atención en la planteación del programa, puesto que en este caso nos dice realizar el pseudocódigo de un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura para poder realizar el cálculo. Aquí el usuario debería escribir mediante su teclado tanto la base y la altura como realizábamos en el algoritmo para poder nosotros calcular. Ya no sería un valor constante como pusimos en el ejemplo anterior. Sería lo mismo, solo que le pediríamos ahora los datos al usuario. Utilizamos el mismo concepto o la misma estructura del pseudocódigo, en donde tenemos el nombre del programa, que sería en este caso área, el mismo nombre. Ustedes pueden cambiarle, pueden ponerle cálculo del área del rectángulo, área rectángulo. Bueno, eso depende de cada uno. Y bueno, también en cuestión del nombre de las variables se puede poner cualquiera, pero hay que tomar en cuenta que con ese vamos a identificarlo dentro de nuestro programa, dentro de todo el código y donde le vayamos utilizando. Por eso hay que ponerle unos nombres claros que uno se acuerde. Ya, aquí, si nos podemos dar cuenta, no tenemos ya lo que son constantes, porque base y altura lo ponemos como variables. Entonces, bueno, de igual manera le ponemos el tipo de dato que sea de números enteros y la variable de área de números enteros. Si nos damos cuenta en esta parte, podemos poner así una variable, coma, otra variable, coma, otra variable, y luego ponemos el tipo de dato en una sola línea de código, o podemos hacerle por separado, una a una, y poniendo su tipo de dato. Como estos dos son lo mismo, lo pongo ahí, y para el ejemplo le separé la del área. Ya. Ahora realizamos lo mismo, sino que en este caso le pediremos al usuario escribir, le ponemos un mensaje que introduzca la base y la altura.
leemos tanto la base, almacenamos el dato que el usuario nos ingresa en la variable base, almacenamos de igual forma lo que el usuario nos ingresa en la variable altura. Si nos ingresa el 3 y el 2 que estábamos usando antes, entonces va a ser 3 por 2, 6, y nos va a mostrar el área del rectángulo es 6. Esto es más interactivo ya con el usuario, se trabaja más ya con el usuario, porque como les decía, el anterior ejemplo es estático, solo va a calcular de ese triángulo que sea de las medidas 3 por 2 y nunca va a cambiar, solo va a poner calcular y le va a salir 6 siempre. Entonces, para que sea más bien elaborado el programa, pedimos al usuario que nos introduzca la base y la altura. Y con ello podemos calcular así de un montón de rectángulos el área. Y con esto finalizaríamos el programa. Es así como se estructura lo que es el pseudocódigo, los algoritmos, que como vemos aquí, le pasamos ya de lo que es algoritmos a pseudocódigo. Si nos damos cuenta, pues en algoritmos no tenemos la declaración de variables, los tipos de datos, bueno, más o menos de escribir, leer y calcular, sí, pero de ahí todo esto de acá arriba no tenemos. Entonces ya nos vamos introduciendo más a la programación. Ahora también nos faltaría pasar lo que es este pseudocódigo, que tal como está ahí, pondríamos dentro de nuestro entorno de desarrollo, como ya instalamos anteriormente, que es en NetBeans, con el código de Java. Se estructura de la misma forma, en donde vamos a poner declarando el nombre de nuestro proyecto, declarando constantes, variables, y vamos a realizar las distintas operaciones que interactúen con el usuario. Eso sería todo por este video.